Muy buenas noches, Magíster. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a presentar el modelo de regresión lineal con respecto a la base de venta de vehículos en Estados Unidos. Muy buenas noches con todos, mi nombre es Melanie Valle. El día de hoy vamos a ver el modelo clásico de regresión lineal donde se va a estimar la relación entre variables e inferencias estadísticas. Para ello se utilizará el método de mínimos cuadrados ordinarios y además se va a ver si se cumplen 9 supuestos esenciales explicados más adelante. Además, tendrá este informe basado en un contexto que son las demandas de automóviles en Estados Unidos a partir de una base de datos donde tenemos las ventas de automóviles de pasajeros nuevos entre 1971 y 1986. La tabla incluye diferentes variables donde existe la cantidad de automóviles vendidos Y, el índice de precios de automóviles nuevos X2, el índice de precios al consumidor X3, el ingreso personal disponible X4, la tasa de interés X5 y la fuerza laboral civil empleada X6 y desempeñan un papel importante. Para este análisis habrá una evaluación de la correlación entre las variables, se va a obtener un modelo lineal como un modelo colineal y a partir de ello se va a construir un modelo de regresión. Además, para desarrollar se realizará una evaluación de la correlación entre las variables. A partir de ello, también se va a interpretar los coeficientes estimados en el modelo ya seleccionado, su significado económico y cada supuesto va a ser examinado con pruebas ya adecuadas para el informe. Finalmente, se va a tener diferentes implicaciones con estos resultados, donde habrá limitaciones o ajustes necesarios para el modelo y ayuda a mejorar y a comprender lo que es la aplicación de los 9 supuestos. Gracias. Se realiza el análisis de correlación de las variables para poder estimar de una forma óptima el modelo. Se puede observar que la variable X2 correspondiente al IPC de los automóviles nuevos, la variable X3 correspondiente al IPC de los consumidores en general y la variable X5 correspondiente a la tasa del interés tiene una correlación negativa entre moderada y débil con respecto a la variable Y. Por el otro lado, tenemos que la variable X4 correspondiente al IPD y la variable X6 correspondiente a la fuerza laboral tiene una correlación entre moderada y débil positiva con respecto al Y. En el modelo de regresión lineal múltiple podemos ver que el intercepto representa las ventas de automóviles nuevas en miles de dólares, si las demás variables X3, X5 y X6 son iguales a 0, es decir, que se estima que se vendan 10.377 unidades. Con X3 podemos ver que este coeficiente no influye significativamente en las ventas de los automóviles. Y con X5, que es la tasa de interés, podemos ver que cuando hay un aumento en la tasa de interés, existe una disminución en las ventas de vehículos en unidades. Y con respecto a X6, que es la fuerza laboral, podemos ver que cada 1.000 personas adicionales empleadas hay un aumento en promedio de 18 unidades en las ventas de automóviles nuevos. Muy buenas noches, mi nombre es Johnny Cajamarca y yo voy a hablar sobre las interpretaciones. Para empezar vamos a interpretar beta 1, considerando que el intercepto que nos dio de resultado fue 10.37668361, en donde beta 1 representa las ventas en miles de automóviles nuevos, considerando que los índices de IPC, el interés y la fuerza laboral se mantienen constantes, es decir, 0, lo que representaría un promedio de ventas estimadas de 10.377 unidades. Ahora, por otro lado, tenemos la interpretación de venta 2. La interpretación de venta 2 se considera con el IPC, el índice de precios al consumidor, y el resultado nos dice que existe un pequeño aumento del 0.0001809, que representación en miles equivale a 0.01809 unidades, manteniendo las demás variables fuerza e interés constantes. En términos generales, que la inflación de este porcentaje no influye significativamente en el aumento de las ventas, puesto que es un aumento muy pequeño. Continuando con las interpretaciones, vamos a interpretar beta 3, que esto se mide por la tasa de interés. Este parámetro nos da como resultado en menos 0.27023.680, que nos indica que ante el aumento de un punto porcentual ocurre una disminución aproximadamente de 0.27, que transformado en unidades sería 270 unidades. En las ventas de vehículos nuevos, considerando que una tasa de interés mucho más alto, existe menos la generación de nuevos créditos para la compra de estos vehículos. Ahora, por otro lado, tenemos la interpretación de beta 4, que se lo ve desde la fuerza laboral. Esta nos da un resultado de 0.01825293, manteniendo el resto de las variables constantes. Hace relación que por cada 1.000 empleo generado en promedio se aumenta unas 18 unidades en las ventas de nuevos vehículos, generando que el aumento del crecimiento del mercado laboral sí impulsa en las nuevas ventas de los vehículos. Muchas gracias.
Bueno, finalmente vamos a ver los resultados finales, en donde nos dice que para el intercepto P es igual a 0.0126, lo que significa que no se rechaza la hipótesis nula porque los valores son significativos, mientras que para X3 P es igual a 0.9870. Se rechaza la hipótesis nula, es decir, los valores no son significativos, mientras para que X5 P es igual a 0.0472, no se rechaza la hipótesis nula, es decir, los valores son significativos, y para X6 P es igual a 0.3331, se rechaza la hipótesis nula, es decir, los valores no son significativos, arrojando el resultado final que para el modelo que P es igual a 0.09426, que es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula porque los residuos analizados no son estadísticamente significativos. Gracias. Una vez obtenido el modelo de regresión lineal múltiple, se van a comprobar los supuestos. El primero, la linealidad de los parámetros. Por el propio planteamiento se comprueba el cumplimiento del supuesto 1, ya que el modelo es igual a y es igual a beta 1 más beta 2 por x3 más beta 3 por x5 y más beta 4 por x6 más un término de error. Esto nos muestra que tanto los parámetros como las variables son lineales, por lo cual el supuesto es válido. Ahora bien, el supuesto número 2 que nos indica valores de x independientes de u. Se busca comprobar que los valores de x no están correlacionados con los valores de u del mismo modelo. Entonces se quiere ver que x3 no debe estar relacionada con u, x5 no debe estar relacionada con u y x6 no debe estar relacionada con u. Al realizar la correlación de las variables independientes, se obtiene que cada correlación de cada variable es igual a 0.0000 más la estimación que viene a ser entre 29, 17 y 11 para cada independiente correspondiente a x3, x5 y x6. Como la COP de las variables y el error es 0, no existe correlación entre las variables independientes y el error, por lo cual el supuesto se cumple. Ahora bien, el supuesto número 3, que es la media del error, es 0. Se busca comprobar que el error esperado del modelo es igual a 0. Entonces, podemos observar el valor que se nos indica en pantalla y el error es igual a 0 y esto comprueba que el supuesto se cumple. Ahora bien, tenemos el supuesto de la homocedasticidad número 4. La varianza del término de error debe ser constante. Para comprobar dicha hipótesis se aplica el test de Breusch-Pagan para determinar si el p-valor nos indica que existe homocedasticidad en el modelo estimado. Ahora bien, en pantalla tenemos ya aplicado el test de Breusch-Pagan. Entonces, tenemos que H nula nos indica que los residuos tienen varianzas constantes y eso nos genera homocedasticidad. Por otro lado, tenemos H alternativa, que los residuos no tienen varianzas constantes y nos genera heterocedasticidad. Para que se cumpla el supuesto, no debemos rechazar H nula. Entonces, para no rechazar el H nula, necesitamos que el valor de P sea mayor a 0.05. Entonces, si podemos observar en la tabla donde se aplica el test, vemos que el valor de P es de 0.7658, que quiere decir que es un valor superior al determinado de 0.05. Eso nos indica que no se rechaza H nula. Los residuos tienen varianzas constantes, por lo cual el supuesto se cumple y tiene homocedasticidad. Ahora bien, el supuesto número 5 de no autocorrelación entre las perturbaciones. Nos dice que para que se cumpla el supuesto no debe existir correlación entre los diferentes términos de error. ¿Esto qué quiere decir? Para poder realizar esto debemos aplicar el test de Durbin-Watson para poder entender. Entonces, como podemos observar en pantalla, ya está aplicado y tenemos que H nula nos indica que no hay autocorrelación con los errores. En cambio, H alternativa nos indica que sí existe una autocorrelación con los errores. Entonces, se aplica una regla de decisión. ¿Esto qué nos indica? Que si la estimación de Durbin-Watson está entre 1 y 3, no existe una autocorrelación en los errores. Como el estimado de Durbin-Watson es de 1.501594, entonces se encuentra dentro del límite y se determina que no existe una autocorrelación entre los errores y se cumple el supuesto número 5. El supuesto 6 nos menciona que el número de observaciones n debe ser mayor que los parámetros por estimar. En este caso, el número de observaciones es 16 y el número de parámetros es 4, por lo que el supuesto 6 también se cumple. Y en el supuesto 7 nos dice que debe haber variación con los valores de las variables de x. Los podemos ver mediante los gráficos de aquí, que sí se puede ver una variación de los valores de x, o también nos podemos dar cuenta que los valores de x no deben ser repetidos. El supuesto 8 nos indica que no debe existir multicolinealidad perfecta, y si existe multicolinealidad no se puede estimar el modelo. En este caso vamos a utilizar el BIF, que es el factor de inflación de la varianza, y en X3 tenemos un resultado de 2.85, en X5 de 1.53 y en X6 de 2.10. Con esto podemos concluir que el valor está entre 1 y 5 y podemos decir que existe una baja o tolerable multicolinealidad. Y en el supuesto 9, que nos menciona que debe haber normalidad en los errores. Con esto utilizamos el test de Shapiro y utilizamos la hipótesis alternativa, que los residuos siguen una distribución normal, y una hipótesis alternativa que sería que los residuos no siguen una distribución normal.
Obtuvimos un valor de P de 0.93, esto nos indica que es mayor que 0.05 y concluimos que no se rechaza, es decir, que los residuos siguen una distribución normal. Como conclusión, mediante este análisis realizado de la demanda de automóviles en Estados Unidos, vamos a ver que nos permite evaluar esta relación entre las ventas del vehículo, sus diferentes variables económicas, y así vamos a ver cómo se va a manejar estos de los 9 supuestos, donde vimos de forma continua en las diferentes reuniones que se tuvo en clase y donde se verifica que las variables seleccionadas van a presentar o no presentar los distintos supuestos. Sin embargo, sí se podría requerir un análisis más profundo con mucho mayor tiempo, y este modelo desarrollado presenta una base sólida para comprender esta dinámica de la demanda de automóviles y las diferentes variables macroeconómicas. Muchas gracias.